Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a volver a la lectura, ¿le parece? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, ya le dije el título. Vamos a hablar acerca de la acción del desánimo y de la acción del ánimo. Esta semana, hoy, vamos a tratar la primera parte, hablar de la acción del desánimo. Vamos a profundizar y a conocer a través de las Escrituras, porque es necesario que nosotros conozcamos estas áreas y estos caracteres. Amén. Y estas acciones que produce el desánimo. Bueno, acá las Escrituras nos hablan de algo muy, pero muy importante, los textos que acabamos de leer, que todo creyente debería llegar a tener, que todo creyente debería buscar incrustar en sus corazones, que todo creyente deberíamos tomarlo y fusionarlo a nuestra manera de vivir, y es la perseverancia. La perseverancia es un fundamento muy indispensable en la vida del creyente. La perseverancia. Nosotros en el mundo decíamos y no hacíamos, pero ahora en el Señor nuestro sí debe ser sí, y nuestro no debe ser no. ¿Verdad que sí? ¿O verdad que no? ¿Verdad que sí o verdad que no? Nuestro sí debe ser sí, y nuestro no debe ser no. La palabra del Señor nos da unas buenas explicaciones y detallada y cuidadosamente acerca de la perseverancia en nuestras vidas, de tal manera que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros, aún en lo que nos comprometemos. La palabra del Señor nos enseña que es mejor que no prometas algo si no lo vas a cumplir. ¿Sí lo ha leído? Es mejor que no prometas algo si no lo vas a cumplir. ¿Por qué? Porque el carácter del creyente debe ser perseverante. Debe tener un fundamento de perseverancia. Debe ser parte de su vida. Y ya usted sabe que es lo que comienza a obrar todo lo que es en contra de la perseverancia. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, qué hermoso sería que este carácter estuviera hecho en cada uno de nosotros espontáneamente, y colocándolo sobre nuestro círculo de vida. Un día todos vamos a morir. Un día todos vamos a dormir. Un día todos vamos a dejar de existir. A algunos les da miedo cuando hablamos de la muerte. A algunos les da miedo. Pero no sabemos. Ahí estamos todos. Nadie escapará de esto. Nadie. Pero, hermano, qué hermoso sería poder morir lleno de la presencia del Señor. Poder morir con este carácter. Poder morir
sin que en nosotros nos falte nada, manteniendo en nosotros una manera de vivir sin doblez, sin mantenernos en las caídas, sino que ahí mismo, como el ritmo de los latidos del corazón, baja y con la misma toma una remontada. ¿Sabe por qué? Porque hay una bienaventuranza. El libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 dice la palabra del Señor: bienaventurado de aquí en adelante los que duermen en el Señor, porque descansarán de sus obras, de su trabajo, pero sus obras siguen. Amén. Entonces debemos llegar a esto, debemos transformar nuestra vida a esto, ajustar nuestra vida a este carácter. Pero ¿qué nos impide a nosotros poder tener este ritmo de vida? ¿Qué nos impide a nosotros poder tener este ritmo de vida en el Señor, en los caminos de Dios? El desánimo. El desánimo. Un estado de ánimo peligroso y silencioso. Dile al hermano que está a su lado: cuidado con el desánimo. Díselo bien fuerte: cuidado con el desánimo. Es un estado de ánimo peligroso y muy silencioso. Hermano, hay que conocerlo, porque no sabemos en qué momento el desánimo nos está manejando. A veces no sabemos en qué momento estamos tan desanimados y nosotros creemos que estamos como una paila de gallito. Vamos a aprender esto y vamos a ahondar. ¿Cómo puedo identificar el desánimo? Si está cerca, si está tocando mi puerta, o si ya está dentro de mí, o si ya estoy viviendo en el desánimo. Hoy aprenderemos a identificarlo, es muy importante. Y le pregunto: ¿ha estado usted en algún momento desanimado? ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Sí o no? No, sí. Bueno, es probable que nos haya pasado a todos. Pasamos por procesos de desánimos en algún momento. Pero a veces identificamos el desánimo por algunas obras. Pero vuelvo a reiterarle el concepto que le di: es un estado de ánimo peligroso y silencioso, como algunas enfermedades que son muy notables, como lo es una gripe. ¿Quién no se da cuenta que tiene una gripe? Tiene los mocos ya hasta por aquí, disculpe la expresión. ¿Quién no se da cuenta que tiene una fiebre a 45? Una fiebre a 50 grados, perdón. Ya es una alta temperatura. Pero hay estados de enfermedades que no son muy detectables y aún son peligrosas. Entonces, así igual son algunas acciones del desánimo. Entonces, estudiaremos por los momentos 3 fases del desánimo, o 3 fases de acciones que produce el desánimo. La número 1: ¿cómo ve la persona que está desanimada? ¿Cómo ve las cosas las personas que está desanimada? Número 2: ¿qué genera un desánimo? Y número 3: ¿qué atiende una persona que está desanimada? Vamos a estudiar estos tres puntos a través de las Escrituras, y vamos a compararlo con nuestra vida y así poder nosotros estar
en guardia si llega un momento en nosotros los deseos de actuar de la misma manera que vamos a estar hablando a través de la palabra. Y como punto principal vamos a usar el libro de Números capítulo 13, Antiguo Testamento. Números capítulo 13, Antiguo Testamento. Números capítulo 13, cuando usted lo tenga puede decir amén. Y vamos a estudiar este estado de ánimo en un acontecimiento que sucedió en las tribus de Israel. ¿Sabe usted de qué le estoy hablando con decirle las tribus de Israel? De quienes son el sacerdocio, de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo. Allí nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a hablar de la niña de los ojos de Dios, para quienes fue la circuncisión. Amén. Es decir, personas elegidas por Dios. ¿Puede un cristiano elegido por Dios ser atacado e invadido por el desánimo? Vamos a estar leyendo esto a través de la palabra del Señor. Números capítulo 13, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 33. Quisiera que usted me tuviera paciencia, vamos a estar leyendo algunos textos largos para extraer algún contenido muy importante acerca de lo que vamos a estar hablando. Y primeramente vamos a estar viendo en el texto que vamos a leer cómo ve las cosas un desanimado. Amén. El primer punto, ¿cómo ve las cosas un desanimado? Y vamos a identificarlo leyendo el libro de Números capítulo 13 versículo 1. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Sí está conmigo? De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. ¿Sí está leyendo el calibre de los hombres que demandó Dios para que fuesen a reconocer la tierra de Canaán? Uno de cada tribu, pero no un pelagato. No un pelagato, sino un príncipe de cada uno de ellos. A persona que tuviera bien con Dios, persona que tuviera raciocinio, una persona perseverante, una persona que conociera la ley y conociera a Dios. Ok. Y del versículo 4 al versículo 16 usted se va a dar cuenta a quienes leyó. No vamos a leer los nombres de ellos, no es cosa de las cuales vamos a hablar en este momento. Versículo 16, salte por favor. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Dice el versículo 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguey y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco número o numeroso. Mire la tarea que ellos tenían. Ellos no fueron enviados para allá a comer uva, ellos no fueron para allá a jugar a metra, ni a ir a hacer culto, ni a ofrecerle sacrificio a Dios en aquel lugar. La tarea fue específica y clara. Amén. Vayan y vean si el pueblo es fuerte o es débil, si es numeroso o poco numeroso, y cómo es y cómo es habitada. Versículo 19: ¿cómo es la tierra? Habitada, si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Versículo 20:
y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no hay, o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, dice el versículo 21. Y ellos subieron y conocieron la tierra desde el desierto hasta el Sin, hasta Rehob. Entraron en Amat, versículo 22, y subieron al Neguei y vinieron hasta Hebrón. ¿Sí está conmigo? Y allí estaban Ahimán, Seaín y Talmaí, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo. Y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días duraron ellos reconociendo la tierra? ¿Cuántos días tardarían en llegar? ¿Y cuántos días tardarían ellos en tomar nota de todo lo que Moisés les había mandado a que ellos reconocieran? ¿Ok? ¿Cómo llegaron allá? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Discutirían entre ellos? Algunos creían en Dios, otros no. Unos estaban afirmados a Dios, otros estaban cachicornetos. Algunos estaban animados, otros estaban desanimados. Esto implicaba mucho, aunque eran príncipes elegidos para que fuesen a reconocer una tierra que Moisés les había mandado de parte de Dios a reconocer. Y Moisés obedeció a Dios y nombró a cada uno de los príncipes que fue a reconocer. Ellos obedecieron a Moisés y fueron. Y después de los 40 días llegaron, dice el versículo 26 de Hebreos capítulo 13. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra, a la ciudad, nos enviaste. Llegamos a la ciudad, nos enviaste, dice, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 29 dice: Amalek habita en el Neguei, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Vamos a saltar al versículo 31 por un momento, ¿ok? Vamos a obviar por un momento la declaración de Caleb y vamos a enfocarnos en las declaraciones de el estado de ánimo de otros que sí fueron a reconocer la tierra. Dice el versículo 31, dice: mas los varones que subieron con él, con Josué y Caleb, mas los varones que subieron con él dijeron:
no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte. ¿Qué dice su Biblia? Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mire la expresión de ellos. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, así les parecíamos a ellos. Si era una tierra que tragaba gente, ¿por qué no se los tragó a ellos? Ok. Aquí podíamos nosotros extraer información muy importante. Estas personas, obviamente, si usted anticipadamente ya había leído el versículo 29 y el versículo 30 de el primer resumen que se da de lo que sucedió allí, de lo que reconocieron, usted se va a dar cuenta que hay dos informaciones del reconocimiento de la tierra de Canaán. Un joven llamado Caleb, dice el versículo 31, versículo 30, dice, da una información muy diferente a lo que estos jóvenes dijeron. Versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos, más podemos nosotros que ellos. Ahora, si usted detalla la historia, antes nadie había dado detalles si había gigante o no había gigante, si la tierra tragaba gente o no tragaba gente, si la tierra era mala o era buena. Únicamente estos jóvenes dan un resumen y ellos se enfocan en su estado de ánimo, y a través de su estado de ánimo ellos que dan el reporte. Pero el testimonio que leímos nosotros después, obviamente nosotros vamos a identificar un estado de ánimo en esas personas, y allí nosotros podemos identificar el desánimo, que es todo lo contrario al ánimo. Cuando una persona está desanimada, obviamente su vista se va a enfocar en todo aquello que le impide hacer esfuerzo. Su vista únicamente va a ser muy corta. Su vista va a identificar siempre el peligro. Su vista siempre va a ser enfocada a las cosas físicas, a las cosas materiales. Cuando una persona está desanimada y enfoca su vista en esas cosas, viene el miedo. Produce miedo en la vida de la persona y comienza a actuar el desánimo, a que la persona comienza a perder la confianza en Dios, comienza a olvidar sus promesas, comienza a dejar de sentir a Dios del lado suyo, comienza a apartarse de Dios, no a cometer pecado. Pero desde el momento que la persona comienza a desconfiar de Dios, desde el momento que la persona comienza a poner límites al poder de Dios, ya ahí nosotros vamos a ir identificando algo que se llama el desánimo. Y la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros que este estado de ánimo, el desánimo, siempre nos va a llevar a nosotros a desconfiar de Dios y a confiar en nuestras propias fuerzas. Jeremías capítulo 17, vaya por favor. Jeremías capítulo 17. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Jeremías capítulo 17. Miren lo que dice el versículo 5 al pueblo de Israel.
Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Mire, estos jóvenes que dieron este reporte, si nosotros lo detallamos, ellos se compararon a aquellos ciudadanos que estaban allá. Una de las cosas que hace el desánimo en la vida de la persona es que le borra a usted de la memoria, me borra a mí de la memoria, quién es usted actualmente ahora en la presencia de Dios. Le hace olvidar que usted fue adquirido por Dios por precio de sangre, que usted fue comprado por precio de sangre, que usted fue lleno del Espíritu Santo, que usted ha recibido magnitudes de milagro, usted ha sido testigo del poder de Dios en su vida, y el desánimo comienza a borrarle todas esas cosas de su mente. Y comienza a ver físicamente las cosas materiales y comienza a infundir temor. Hermano, ¿por qué cree usted que la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros no debemos andar por vista sino por fe? ¿Por qué cree usted que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros, puestos los ojos en Jesús? ¿Por qué cree usted que la palabra del Señor nos dice poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra? Hermano, porque ahí es donde obra el desánimo. Mire, si nosotros nos ponemos a leer las noticias, hay guerra en Israel, hay guerra en Ucrania, hay guerra en Roma, hay guerra en Madrid. Ahora se acerca un objeto interestelar a la Tierra. Ahora la Tierra se va a alejar más del Sol. Ahora no hay agua. Ahora el dólar subió. Ahora, hermano, comenzamos a enfocar nuestros ojos en las cosas físicas. Usted va a llenarse de incredulidad. Y va a comenzar a olvidar que hay un Dios, hermano. Y va a comenzar a dar reporte. Y va a comenzar a vivir de acuerdo a lo que sus ojos ven. Estas personas que fueron enviadas para reconocer la tierra, a la verdad no dijeron mentira. Habían gigantes. Y ellos eran como langostas. Pero a ellos no le mandaron a preguntar si podían poseerla o no. Cuando nosotros estamos ante una situación, de la manera que estamos viendo la situación, es el éxito de nosotros poder cruzar esa barrera. Si usted está atravesando un problema, de la manera que usted lo está viendo, usted va a salir victorioso, si no usted va a morir ahí en el problema. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Usted puede cruzar cualquier situación, cualquier dificultad, pero el estado espiritual en que usted se encuentra en ese momento es el que le va a ayudar a usted a salir de esa circunstancia. Acordémonos de Pablo, cuando iba llevado en la barca para que fuese presentado ante el César. Y naufragó más de 40 días en el mar. Y ya habían quedado por un fuerte viento, dice el libro de los Hechos, a la deriva en el mar. Mediterráneo, por supuesto, un gran mar alto, ancho, a la deriva. Y dice la palabra del Señor que ya se iban a dejar morir. Cuando Pablo recibió una información de parte de Dios que le dijo: no te desanimes, aliéntate, porque el Señor te ha conservado la vida a ti y a todos los que están en la barca. Pero imagínense usted que Pablo hubiese tenido una vista diferente y se hubiese levantado: aquí no hay nadie, no veo ni una mate de coco, no veo ni un pescado, no veo nada, nos vamos a morir, el agua, el mar, el barco se está rompiendo, queda comida solamente para tantos días. ¿Qué hubiese pasado con él y con todos los que estaban ahí? Hay que
tener cuidado y examinar cómo estamos viendo la situación. Ahora, no es positivismo, es fe. Y la fe no es ver donde no hay nada, es creer en el que te ha prometido a ti que te va a dar la salvación. Es creer en aquel que te ha prometido estar contigo en cualquier situación. A su nombre. Entonces aquellos hombres dieron un reporte muy desalentador, detallado y conciso. Mire, estos hombres yo creo que eran oradores. Facilidades de palabra, tanto así que dijeron, bueno, nosotros vemos y en explicación, nosotros para ellos somos como langostas, pequeñitos, no somos nada delante de ellos. Nos van a comer como pan, nos van a destruir. Y la tierra, nosotros vimos, mire eso, se vieron, todavía no había venido la ciencia ficción en aquel tiempo. Ya ellos habían hecho una ciencia ficción en su cabeza, una neurosis acerca del miedo y del desánimo que tenían ellos. La tierra es como tierra que traga gente. Así es el desánimo. Comienza a reconocer las cosas físicas, pero no para ponerle todo el peso espiritual encima, sino para tomar previsiones y alejarse y desconfiar de Dios. Y no hay ausencia de Dios en todo ese lugar. Hay que tener mucho cuidado. Dice el libro de Proverbios capítulo 26, vaya por favor. Proverbios capítulo 26. Versículo 13 al 16. El desánimo es un estado de ánimo que también produce pereza. ¿Sabía usted eso? ¿El perezoso será una persona animada? Literal. Vaya usted y busque el animal perezoso. Lentitud, sinónimo de pereza, lentitud. Ay, ya voy, mañana, pasado. ¿Y qué hace el desanimado y el perezoso? Dice el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. Tiene miedo y se lo inventa porque no lo ha visto, ni ha oído su rugido. No, yo no salgo porque me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, va a llover, me va a caer un palo de agua. ¿Verdad? Pero el que confía en Dios es diferente. Ahora, una persona con estos caracteres, con estos pensamientos, ¿usted cree que confía en Dios? ¿Usted cree que confía en Dios? No. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se mueve. ¿En dónde? Usted abre la puerta. Así el perezoso que vive en la cama. Para allá y para acá. Para allá y para acá. ¿Y en dónde trabaja usted? En camaca. De la cama a la hamaca. Hermano, hermana, y hay personas que tienen estos ánimos. Pudo haber venido el domingo y haber recibido el Espíritu Santo y hablado en lenguas, 5 idiomas corrido a la vez, y haberse bautizado y salió del culto ferviente. Pero si usted entra en su casa en este estado, hermano, va a entrar el desánimo. Y va usted a empezar a ver las cosas materialmente. Mire,
yo me quito el sombrero ante varios hermanos que viven lejos y asisten acá a la iglesia. Sí, les felicito en el nombre de Jesús. Que el Señor les siga fortaleciendo y les siga proveyendo materialmente y la fuerza espiritualmente para que siga asistiendo a la casa de oración. Y que no se han dejado mover por el facilismo de agarrar un televisor o un aparato y decir, ahora no voy más a la iglesia, desde aquí estoy en la iglesia. Hermano, la facilidad, el confort, el conformismo viene a alimentar el desánimo a la vida de la persona. Veía unos likes en estos días de un profeta que decía, yo asistía a muchas organizaciones, a muchas iglesias, y yo no hago lo que los pastores dicen, por eso ahora yo estoy predicando la palabra desde TikTok. Desde aquí nadie me va a bajar, nadie me va a bajar de este púlpito. Y yo, Dios. Hermanos, nosotros necesitamos entender que esas cosas no tienen nada que ver con lo que el Señor muestra en su palabra. Y como le decía un momento, el desánimo es un estado de ánimo peligroso y silencioso. Y que vemos las herramientas como únicos medios. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado, dice el versículo 16 de Proverbios que leímos hace un momento. Capítulo 26, versículo 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¡Wow! Mire, hermano, si 7 hermanos van a aconsejar a ese perezoso, hermano, congrégate, hermano, vamos a evangelizar, hermano, eso le va a caer a labia. Y usted no va a poder con él. A no ser que se le aparezca el ángel que se le apareció a Balaán con una espada desenvainada en medio del camino y le diga, te voy a dar con la espada por la cabeza si usted no entra en razón. Y todavía quizás ahí contiende con el ángel. Así es la vista del desanimado. Eso es lo que mira. Ahí es donde está su enfoque, en las cosas materiales, únicamente en los problemas, únicamente en las necesidades, únicamente en el tiempo, únicamente en los acontecimientos, pero los ve para salvaguardar su vida, para retroceder, y produce a su alma desconfianza en Dios y confía únicamente en su brazo. Acuérdense del rico insensato. Derribaré mi granero y los haré aún mayores, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo, come, bebe, regocíjate. Pero esa noche escuchó una voz que le dijo, necio. Es decir, que una persona desanimada en las cosas de Dios es un necio, ¿o no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ahora, si usted y yo sabemos hacer qué es lo bueno y no lo hacemos, ¿qué es lo que nos está motivando a hacer lo contrario a lo bueno? ¿Qué es lo que nos está motivando a hacer lo contrario de lo bueno? Entonces, tal es la vista del desanimado. Fíjese su enfoque, fíjese en lo que mira, fíjese su resumen de las cosas que está mirando. Ahora, número 2, lo que genera un desanimado. Lo que genera un desanimado. Mire, y leímos en un momento que estas personas que fueron enviadas caminaron, hicieron un trabajo igual que los animados. Reconocieron, quizás ellos fueron los que trajeron las uvas en un palo y trajeron y venían comiendo. El desanimado también hace esfuerzo. El desanimado puede estar entre nosotros.
¿Cómo nos daríamos cuenta nosotros que una persona que está trabajando y haciendo algunas obras igual que un animado, cómo podríamos identificar que es un desanimado? Con lo que genera. Vamos otra vez al texto que leímos hace un momento, al libro de Números, capítulo 13, y vamos a estudiar un poco acá lo que generó el reporte de los desanimados en el pueblo. ¿Qué generaría el reporte de los desanimados en el pueblo? De la manera carnal y material como vieron estos jóvenes y cómo dieron el reporte de las cosas que según ellos vieron en Canaán, ¿cómo reaccionó el pueblo? Números capítulo 14. Cuando usted lo tenga puede decir amén. ¿Todo lo tienen? Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Si usted lee el versículo 33, está trayendo el reporte de las personas que dijeron que aquella tierra era como tierra que traga gente, y que los hombres eran como langosta, ellos eran como langosta delante de los hombres que habitaban en aquel lugar, aquellos gigantes. Y al pueblo de Israel, al oír este reporte, al oír estas palabras y de la manera de cómo ellos vieron las cosas, gritó y dio voces y lloró toda aquella noche el pueblo. Ah, no, pero lloró y ya. ¿No generó más nada? Vamos a seguir leyendo, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermano, mire lo que inyectó en el corazón del pueblo el reporte de estas personas. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quienes ponemos a ministrar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando la voz de una persona se levanta, cuando pedimos opinión, cuando siempre hay una persona: hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y cuando usted está todo animado a hacer aquello, ¿y dónde está aquella persona que dio la idea? ¿En dónde está aquella persona? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros damos comentarios, porque según nosotros creemos que estamos animados, pero según lo que genera en el pueblo es el efecto de lo que hay dentro de nosotros. Es la reacción de lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué esperaban aquellos jóvenes con dar este reporte? Convencer a Moisés que no fueran a conquistar aquella tierra. Eso no fue idea de Moisés. ¿De quién fue idea? Jehová le dijo a Moisés: nombra y ve a reconocer. Porque Dios no sabía, Dios sabía, pero Dios necesitaba que el pueblo con sus ojos viera la victoria que le iba a dar. No solamente iba a ser con un gigante, no solamente iba a ser con un pueblo, ahora iba a ser con una nación: amorreo, eteo, jebuseo, con todas las tribus de los amalecitas que habían allá. El Señor les iba a dar la victoria. Pero nunca falta un varón desanimado que meta la pata. Pero igual la gloria de Dios se manifestó. En esta oportunidad ellos dieron su respuesta, hicieron que el pueblo llorara. Y no solamente eso, pasó más. Se levantaron contra el líder. Se levantaron contra Moisés. ¿Y saben qué le dijeron a Moisés? Hubiésemos muerto en el desierto. Mejor hubiese sido que hubiésemos muerto. ¿Qué pensaron ellos?
Quizás se hicieron una película también en la mente, cómo los gigantes lo agarraban y los desmembraban, y cómo la tierra se los tragaba. Quizás ellos pensaban que cocinaban a sus hijos. ¿Qué se imaginaron ellos? Que desearon la muerte. Mire cómo va desencadenando el desánimo y va tomando fuerza la mentalidad de decadencia y de desconfianza en Dios. Un comentario de un desanimado. Lo que sale de un desanimado. Sigamos leyendo. Versículo 3. ¿Y por qué no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hablaron ahora mal de Dios. Hermano, ¿no le ha sucedido a usted que en el mundo tenía prosperidad? En un tiempo no le faltaba nada, pero usted no servía a Dios, o quizás era cachicorneto. Pero ahora usted le sirve a Dios y dejó todas esas cosas, y resulta que el Señor lo hace pasar por pruebas de necesidad. ¿No le ha pasado que siempre se levanta uno? En el mundo estábamos mejor. Y ahora que servimos a Dios, ahora que predicamos, ahora que evangelizamos, ahora que dejamos de hacer esto para estar en los cultos, ahora que ayunamos, ahora que vigilamos, ahora nos va peor. Tenga cuidado, hermano, con esas visiones. Tenga cuidado con esas palabras. Tenga cuidado, hermano, cuando usted esté pasando por esos procesos. ¿Y qué es lo que mira a sus ojos? Cuando usted abre la nevera y está pasando por el proceso de necesidad, sus ojos van a ver puro agua. Y sí, reconozca que hay pura agua, pero no reniegue de Dios. Vaya, doble su rodilla, porque usted sirve a un Dios que Él tiene todas las cosas abundantemente y Él le puede proveer a su tiempo. A su nombre. ¿Qué más generó? Es que en aquellos tiempos estábamos mejor, y ahora con el hermano Alvin, miren, no hay nadie en la iglesia, nadie toca, nadie canta, nadie. Volvámonos otra vez para allá. Me avisa para darle los pasajes. No los llevo hasta allá porque... Sigamos leyendo versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire el estado espiritual en que ellos se encontraban. Y usted, si hace un recuento secuencial de todo lo que pasó el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta ese lugar, todo lo que pasó, todavía no había pasado las serpientes ardientes, pero el mar ya había sido dividido y ellos decían que se iban a devolver. Y no es nada, que iban a designar, los desanimados iban a designar un capitán. Así es el desanimado, sin el respaldo de Dios. Quiere mover al pueblo de Dios a espalda de Dios, a devolverse en pos de Dios. ¿Será prosperado? ¿El respaldo de quién? Hermano, a veces nosotros creemos que no la sabemos toda y no sabemos nada, hermano. El único que sabe todas las cosas es Dios. Aunque nosotros veamos que hoy se levantan tormentas y mañana se levantan tempestades, y pasado mañana se levantan las olas y traspasado de mañana se desbordan los ríos, hermano, usted siga, porque su vida está en las manos de Dios. Él tiene cuidado de vosotros. No se devuelva del camino
salvación. Siga adelante. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Y no hablo de nombres de iglesia, no hablo de organización, no hablo de lugar, hablo del evangelio. No se devuelva atrás, hermano, no mire para atrás, no se devuelva por problemas, por enfermedades, por angustia, por novio, por novia, por esposo, por esposa, por hijo. Hermano, nosotros tenemos que tener un carácter de perseverancia y preservar nuestra alma hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No atienda voces muertas, hermano. No atienda voces muertas. Vea su trayectoria. Mire en su circunferencia. Mire alrededor su trayectoria. De qué está hecho, qué ha vivido, qué ha pasado, cuál es el ejemplo. Reciba lo bueno y lo malo no lo oiga, hermano. Porque va a terminar desanimado igual que la persona. Mejor no vamos, quedémonos aquí viéndonos una película de Dios. ¿Le ha pasado? Mejor no vamos, oremos aquí en la casa, congreguémonos con la palabra. ¿No le ha pasado? No vamos para la vigilia, hagamos vigilia nosotros aquí. No vamos para el ayuno, desde aquí ayunamos, igual Dios está en todo lugar. No salgamos a evangelizar, envíeme usted a los hermanos y listo, mi familiar, y así evangelizamos. Voces muertas, voces de decadencia, reportes que lo único que produce es sacarnos del camino de la salvación. Necesitamos nosotros, hermanos, entender lo que está generando alrededor, lo que produce, lo que crea. Hermano, cuando la palabra de Dios es dada, va a cumplir una función, dice el libro de Isaías capítulo 53, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios va a ser prosperada y cumple su función. Ahora, los dardos del diablo, ¿usted cree que tampoco cumplen su función? Y si no tenemos el yelmo de la salvación para apagar los dardos del maligno, como dice Efesios capítulo 6, ese dardo va directico al consciente. ¿Esté usted durmiendo? No. Usted no se acuesta, no le ha pasado que se acuesta con toda la fe del mundo, que si ese momento se propone a mover montaña, mueve montaña, pero se levanta con el autoestima por debajo de la tierra y se siente enfermo, se siente lejos de Dios, se siente que nadie lo quiere, ve el teléfono, nadie se acuerda de usted, ni el pastor, ni la pastora, ni la esposa del pastor, nadie se acuerda de usted, nada de nada, y comienza, sí, mejor no voy más, mejor me voy para aquella, que allá me puedo pintar, allá puedo poner esto, allá puedo danzar, allá sí me ama, allá esto. ¿No ha sentido eso? La respuesta, el diablo le cayó a dardo cuando usted se acostaba, cuando usted estaba descansando. Hay que buscarle una explicación a lo que estamos sintiendo, hermano. Cuando viene un mal deseo a su corazón, cuando usted comienza a sentir esos deseos de decadencia, a apagarle el espíritu, comience a buscar de dónde está recibiendo esas cosas, hermano. De Dios no. De Dios no viene nada de esas cosas. Esos comentarios y esos pensamientos, esas voces van dirigidas a cumplir un trabajo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué es? Desanimarnos. Dice el libro de 2 de Timoteo, vaya por favor al Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo,
capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Ya me pasé de la hora, discúlpeme. Le voy a tomar, si es posible, 15 minutos más del tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo a Timoteo: recuérdales esto y exhórtales. ¿Sí está conmigo? Delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino, ¿qué dice su Biblia? Que es para perdición. Hermano, las discusiones, no, que en esa iglesia, no, que el pastor predicó. Mire, hermano, yo siempre le he aconsejado a los hermanos, mire, no es que en las iglesias no haya problemas, no es que en las iglesias no hayan diferencias, sí lo hay, pero las cosas de la iglesia no las hable delante de sus hijos, que no son creyentes. No las hable delante de su familia, que no son creyentes. No las hable delante de sus amigos, que no son creyentes. Hermano, aquí asistía unas personas que tropezaban con el mismo problema y resulta de que era uno de los temas en cuanto a los diezmos. Sus hijos estaban en contra totalmente que sus padres cumplieran con este mandamiento. Claro, porque ellos eran los que le robaban el dinero a ellos. Me llamaban a mí ladrón y ellos eran los más ladrones. Se le desaparecía la tarjeta a la mamá y se le desaparecía los viernes y aparecían los lunes y pelada. Y el pastor no fue. Y resulta de que ellos eran los encargados de transferir a la iglesia los diezmos. Y la hermana decía: hermano, mire, le transfirieron tanto. Ok, íbamos, revisábamos la cuenta y: hermana, discúlpenos. ¿Cómo? Iba y agarraba a palo a los hijos y los hijos le decían que sí y era que no. Hasta que nosotros dijimos: no decimos más nada, porque eso no debe hacerlo el creyente si ya sabe que el incrédulo tiene problema en esta área. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Porque son cosas que no aprovechan. Si a tu hermano le molesta que tú comas carne, no lo hagas. Si tú sabes que hay una persona que le molesta las situaciones o algún tema de la iglesia, ¿por qué tú no vas a hablar delante de los incrédulos para engendrar contienda? Para engendrar más alejamiento de la presencia de Dios de la persona. Entonces, una persona desanimada puede ser hasta la que más lee la Biblia, pero no puede ver a una persona porque enseguida le cae en contra de su creencia y no estima a las personas que están alrededor. Y el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que tenga cuidado con esas acciones, porque esas acciones lo que va a engendrar es contienda y desánimo en los que están alrededor. Ahora, un creyente, una persona llena del Espíritu Santo, un prudente, no va a generar en los oyentes desánimo, sino que un desanimado es el que va a generar desánimo. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Ahora, usted tiene que examinar, nosotros tenemos que examinar, porque a veces no nos importa quiénes están alrededor para hablar temas que no debemos hablar. Así se lo dice Pablo a Timoteo: recuérdales y exhórtales delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, lo cual, ¿qué dice su Biblia? Hermano, no aprovecha. Esto no aprovecha, no, pero hay que decírselo, no aprovecha. Pero hay que decírselo, no aprovecha. Eso, en vez de ser de bendición, va a ser para perdición. Y los hijos de Dios no están puestos para que los demás se pierdan. Si el padre que envió a su hijo
para que el mundo fuese salvo y no para que el mundo fuese condenado, ¿cuánto menos nosotros fuimos salvados, fuimos renovados, fuimos lavados para que otros se condenen? ¿Para que otros se vayan al mundo por nuestras palabras? No, para que más bien ellos sean renovados. Dice la palabra del Señor, nosotros debemos ser como luminares en el mundo. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y vuestra luz alumbra a todos los hombres y que todos vean vuestras buenas obras, dice la palabra del Señor. Es que a veces no nos importa ni cómo hablamos. A veces no nos importa cómo nos expresamos. A veces ni siquiera nos importa, hermano, qué va a sentir el otro o qué va a sentir la otra. No, yo le digo las cosas a la gente en su cara. Seguí así desanimado. Hermano, porque el que está animado tiene el Espíritu de Dios. Y piensa en su hermano, piensa en el incrédulo, piensa en todo el mundo. Amén. Dice el libro de Primera de Corintios, vaya por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. 15, versículo 33. Dice así la palabra del Señor, no erréis. Las malas conversaciones, no erréis, las malas conversaciones. ¿Qué fue lo que pasó en el pueblo de Israel por las malas conversaciones de los que reconocieron la tierra? Corrompieron las buenas costumbres. ¿Cuáles eran las buenas costumbres que habían ahí? Ellos eran personas que habían llegado allí teniendo fe en Dios y que Dios había puesto a Moisés como su líder. Pero esas conversaciones corrompieron las buenas costumbres que ellos dijeron hubiésemos muerto en el desierto. Designemos un líder y volvámonos a Egipto. Hermano, ¿cuántas personas no se han ido al mundo nuevamente? No porque ellos cometieron pecado, sino por el pecado de otros. Sino por la falta de cuidado, de palabras corrompidas, de palabras muertas que corrompieron buenas costumbres en otros. Hay que tener mucho cuidado. Romanos. Proverbios, Antiguo Testamento. Ya casi no entiendo mi letra. Proverbios, capítulo 13, versículo 20, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra del Señor, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio, ¿qué dice su Biblia? Vas a andar con las tablas en la cabeza. Vas a andar con las tablas en la cabeza. El que se junta con necio, después no va, es que me lo dijeron. ¿Qué haces tú con ese necio? ¿Qué haces tú con ese débil? Mire, y no estoy infundiendo ahora división, que usted no se debe juntar con... Hermano, si usted es una persona muy dócil y no puede hacer que esa persona se vuelva usted, y usted es muy débil y termina haciendo lo que la otra persona hace, aléjese, hermano. Si usted no tiene la fuerza para contrarrestar lo que esa persona hace, usted aléjese, corra antes que se convierta en una estatua de sal. Si usted es débil con las palabras, con el chisme, con las mentiras, salga de ahí. No se ajunte con la persona que le gusta el chisme. No se ajunte con la persona que siempre ve un pro, un contra. No, pero es que la iglesia, no porque esto, no porque en la vigilia, no porque... Mire, hemos tenido eventos donde siempre ha habido un grupo de personas que siempre, no, pero faltó esto, no, pero faltó aquello, no, pero se debió hacer esto, no, pero se debió, hubiese quedado mejor, sí. De esa cabulla tenemos un rollo, hermano.
Y tenemos que identificar que esas cosas, hermano, son síntomas de desánimo. Y la persona brinca, canta, aplaude. La persona ora, ayuna. Pero ¿cómo nos damos cuenta que hay un desánimo? Que lo que sale de la persona engendra en los demás desánimo. Engendra en los demás, más bien que corrompa sus buenas costumbres. Todo aquello que produzca, hermano, acciones en contra de las cosas de Dios, no es de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, vimos cómo ve un desanimado. Vimos lo que produce las palabras de un desanimado. Ahora vamos a ver rápidamente lo que atiende un desanimado. ¿Qué cree usted que atiende un desanimado? No lo va a ver únicamente en una cantina, con un cigarro en la mano. No lo va a ver únicamente con una botella de cerveza. No lo va a ver con dos mujeres en la esquina después de haber salido de la iglesia. No es tan obvio, aunque la palabra del Señor dice que los pecados de algunos serán patentes. Vamos a Efesios capítulo 4, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4. Lo que atiende un desanimado. Efesios capítulo 4, rápidamente, para ya terminar con este último punto. Efesios capítulo 4, versículo 17, cuando usted lo tenga puede decir amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad. Andan en la vanidad. Número 1. La vanidad está entre ceja y ceja. Ahora, ¿qué es vanidad? ¿Qué es vanidad para usted? Las cosas vanas, las cosas materiales. Ahora, no con esto quiero decir que usted no se preocupe por las cosas materiales. Pero cuando esta persona lo único que piensa en adquirir, lo único que piensa en hacer, en buscar, ir tras las cosas materiales, esto es lo que hace el no creyente. Pero el creyente, Pablo le dice a los efesios, no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad. En la vanidad, obviamente esta persona que anda tras la vanidad de su mente perdió el ánimo de ir tras la salvación. Ha perdido todo el ánimo de que Dios lo llene con su Espíritu Santo, de hablar en nuevas lenguas otra vez, de estar en la presencia de Dios, de venir a la iglesia a adorarle, a glorificarle, de estar bien en santidad, guardado para el Dios de la gloria. Ya para Él esto no es importante. Ahora lo más importante para Él es la vanidad. Que me vista bien, que me calce bien, que tenga un Rolex, que tenga una corbata de Rory, que tenga una correa de los Estados Unidos, que tenga un perfume Gardenia de 5 generaciones, de 5 estrellas. Si no me invitan, si no, yo voy es para lugares especiales, yo como comida fina, ¿Sí me está oyendo, iglesia? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La vanidad solamente engendra en nosotros, hermanos, impaciencia, independencia y alejamiento de Dios, porque el que anda en la vanidad de su mente no espera que Dios se lo dé. No, porque en algún momento Dios le va a decir, no te lo doy porque te me vas del camino. Mejor confórmate con lo que tienes. No te voy a dar un Lamborghini, confórmate con el carrito que tenéis, porque si no los humos se te van a ir. Bueno, Señor, no es que no se lo he pedido,
No me ha querido dar ni siquiera un arranque para dejar de empujar el carro. Señor, si tú quieres que lo siga empujando, voy a seguir empujando el carro, no importa. Tenemos que entender, hermano. Pero a veces para tener mejores cosas materiales tenemos que dejar la Biblia, hermano, y las cosas materiales son temporales, pero las cosas espirituales son eternas y son mejores, hermano. A su nombre, a su nombre. Versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su... El corazón es duro, hermano, duro. Usted por nada del mundo lo va a hacer cambiar de su pensamiento. No, mi trabajo es mejor, mi estatus económico es mejor, mi círculo de personas importantes es mejor y yo no me ajunto con aquello, con esto, no me rebajo, y yo, dureza de corazón, estado de desanimado. Mucho cuidado, esto es lo que busca. Y es como un imán que los atrae las cosas materiales, hermano. Y hay una facilidad en dejar las cosas de Dios por las cosas materiales. ¿Ha oído usted por ahí lo que dicen los espíritus buscan? Los espíritus se buscan. Así es la persona que vive alejado de la vida de Dios. Un corazón duro obviamente es llevado como hoja que es llevada por el viento. Entonces, allí nosotros tenemos una pequeña referencia. Entonces, la incredulidad es un efecto colateral del desánimo. Es un efecto que engendra el desánimo. No es desanimarse, hermano, porque muchas veces hay personas que el enemigo los tiene desanimados y ellos siguen en la iglesia, siguen orando, pero hay grados de desánimo que hay que tener mucho cuidado. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, vamos a leer este ejemplo que aparece acá en la palabra del Señor, que Pablo le tocó duro en su ministerio de redarguir a las iglesias y a los creyentes. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el penúltimo versículo. Ya vamos a terminar, tranquilo. Tiene un pie así para atrás y un pie para adelante. Ya se va a ir, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Oh, Gálatas insensatos. ¿Sí dice así? Ok. ¿Quién os fascinó? Sinónimo de la palabra fascinó. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los convenció? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermano, identifiquemos a dónde nos hemos movido. Si estamos movidos más a las cosas de la carne, nos estamos alejando de lo espiritual. Si nos estamos alejando de las cosas espirituales, la corriente nos va a llevar, hermano, a apartarnos de Dios. El apóstol Pablo les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo por la palabra, por buscar a Dios, por la fe, no por las prácticas carnales, no por las obras de la carne. Así que, hermano, por las obras de la carne nadie va a ser salvo. Nadie va a ser salvo por las obras de la carne. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo
donde leímos al inicio, capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por la fe. Y el que retrocediere no agradará a mi alma, dice la palabra del Señor. Tenemos nosotros que tener esto en cuenta, y sigue diciendo el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Le voy a descifrar un poco lo que Pablo quiere decir acá. Usted no va a ser sanado, usted no va a ser fortalecido, usted no va a ser lleno del Espíritu Santo si usted no se acerca a Dios. En la haraganería, en las redes, en la conchupancia de las cosas del mundo, usted no va a recibir nada de Dios. Allí usted no va a hablar en lenguas. Allí usted no va a tener el deseo de bautizarse, andando en las cosas de la carne, andando en las vanidades, andando en las cosas materiales, pensando únicamente en el trabajo, pensando únicamente en las cosas materiales que yo quiero. Ahí usted no va a recibir nada de Dios, ni yo tampoco, hermano. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley. Usted va a ser libre y sus cadenas van a ser rotas cuando usted se acerque a la presencia de Dios, cuando usted suelte la haraganería, cuando usted suelte el conformismo que tiene, cuando usted le diga al desánimo, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. No importa que tenga que pararme, no importa que tenga que caminar más, no importa que tenga que hacer un esfuerzo, pero yo voy a buscar mi libertad y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Pero alejado de mí nada podéis hacer, nada. Ya para terminar, Romanos capítulo 1. No, hermano, yo no estoy desanimado, yo no estoy frío. Lo único que bueno, no estoy yendo ahorita a la iglesia, no estoy evangelizando, estoy ahorita dedicado un poquito al trabajo. Lleva 3 años. Yo todavía temo a Dios, yo todavía, y algunos padres, mi hijo no está viniendo a la iglesia, no está ayunando, no está, pero es temeroso de Dios, es temerosa de Dios. Esto puede conllevar a un estado peor, hermano. Eso es como si usted no se cuida una infección en un pie, como si usted no se atacara un hongo en los dedos. Se le puede convertir en algo peor, hermano. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21 para terminar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue... Mire cómo va la trascendencia del alejamiento de Dios, lo que conlleva. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su racionamiento. Yo sirvo a Dios como yo quiera. Así dice el desanimado, ¿verdad? Yo sirvo a Dios como quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera. Es más, Él lo que pide es el corazón. Él no mira la figura. Y ya se ha hecho como 50 operaciones en el cuerpo. Sigue diciendo, pero por causa de este carácter y este pensamiento, su necio corazón es entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, después de creer en un solo Dios, después de creer a la verdad, ¿usted cree que Dios no puede llevarle y enviarle un espíritu de estupor para que usted crea la mentira? Sí lo puede hacer.
Y ya lo vamos a leer ahorita, en el mismo capítulo. Tenemos que cuidarnos porque después de haber conocido a Dios, hermano, no podemos ir para atrás. ¿Usted cree que toda la demoniera que Dios sacó de nosotros, esos demonios están riéndose? Ay, no importa, igual te amo en el amor de Cristo. ¿Usted cree que, ay, paz y amor, no importa, no hay problema entre nosotros? La tardanza, hermano, que nosotros nos alejemos del amparo de Dios, para que usted vea cómo van a venir esos diablos, cómo van a venir esos espíritus a destruirnos la vida y a convertirnos en un ser peor que el que éramos antes, y nos va a restregar en la presencia de Dios. Mira el que tú servías, mira el que tú lavaste, mira el que tú limpiaste. No le creas al diablo que devolviéndonos estamos mejor. Hermano, el postrer ser viene a ser peor que el primero, dice la Biblia. Así que visualicemos esta trascendencia de lo bueno a lo malo. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de su concupiscencia. Amén. De sus corazones, de modo que deshonraron entre sí. Aquí va el cambio. El machote, el que le gustaban las mujeres, el que decía ahora cambió el uso natural por el que es el contra la naturaleza. Ahora le gustan los hombres. ¿Cómo la ves tú? La mujer que se desvivía por un hombre, como lo es natural, pero de tanto hombre y descuidar su vida espiritual, ahora le gustan las mujeres también. ¿Sí me está oyendo, iglesia? Sigamos leyendo versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es. Tenga cuidado, hermanita, con la vecina que se está acercando a usted, con la tocadera, con los consejitos, malponiendo a su esposo. Tenga cuidado, hermanito, con el hermanito con que usted se conchumpa. Tenga cuidado con lo que le están diciendo de su hogar. Atienda más las cosas espirituales que las cosas carnales. No sea que nos deslicemos. No sea que eso engendre en nosotros un cambio y terminemos acabando en la carne. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es. ¿Y qué fue el diablo? Fue el diablo. ¿Quién fue aquí? ¿Quién fue aquí? ¿Por qué vienen todas estas cosas? Por el desánimo. Mire todo lo que puede llevar el desánimo. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Traducirle, hombres con hombres. Cuidado, hermano. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí está el error. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Están oyendo, adolescentes por allá? ¿Están oyendo? A ver, ¿qué dije? No están escuchando, ¿verdad? Ok, versículo 31.
necios, desleales, sin afectos natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Póngase sobre sus pies. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte. Y recuerde que esta semana hablamos de lo malo. La semana que viene vamos a hablar de lo bueno. ¿Le parece? Ok. Ahora estudiemos el tema. Usted tomó sus apuntes. Y después de lo que lleguemos en la casa, hagámonos un autoanálisis. Y si usted huele algún olor de desánimo, repréndalo en el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús, porque esto no puede